Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 202 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, como así también a través de la difusión de nuestros análisis críticos con el botón de compartir. Desde Madrid, España, en esta oportunidad nos acompaña el señor, el doctor Enrique Refollo. Hola Enrique, ¿qué tal todo por ahí? Pues mucho gusto y agradecido de estar aquí una vez más en tu canal, con toda tu audiencia y con todos estos temas que, bueno, escuchando a Fernando, a nuestro estimado Moragón, hablábamos de él, de Juan Antonio Aguilar y de tantos otros que pasan siempre por tu canal, pues es que es un no parar. Es cada día pasa un mes y dices, siento que ha pasado un año de acontecimientos. Te vas un día de vacaciones, vuelves y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué es todo esto? Y mira con lo de la India y Pakistán, de un atentado han pasado a un drama y dialéctica belicista. Entonces, bueno, es todo Tremendo. absolutamente preocupante. Y bueno, y también el asesinato hoy de otro general ruso en Moscú. Bueno, en fin, Sí, hablaremos. a propósito de Fernando y de Pakistán y la India, a las 11 de el horario central europeo, a las 11 de la noche de España, comienza por nuestro canal hermano DMP Geopolítica el programa de Fernando Moragón, hoy específicamente sobre esa cuestión, el conflicto entre Pakistán y la India. Y efectivamente, Enrique, y más desde la llegada de Trump, uno Mm, no puede casi a veces, como analista, acompañar con el análisis los hechos porque generan un titular, un hecho mediático tras otro. Por cierto, Enrique, ya participaste más de una oportunidad aquí, la gente seguramente te recuerda, pero aún así te quiero presentar formalmente, analista de política internacional, Enrique, y asuntos militares, centrado específicamente o por sobre todas las cosas en el espacio euroasiático, como así también en la cibergeopolítica. Además, Enrique realiza traducciones y la autoría de muchos libros, aparece en su haber. De hecho, hoy vamos a presentar uno en un ratito más adelante sobre Rusia y la geopolítica global. Eso nos va a catapultar a en la conversación, una conversación sobre muchísimas cuestiones un poquito más generales. Pero quería comenzar, Enrique, esta charla con, de alguna manera, el último momento, ¿sí? Porque el día de hoy fue realizada finalmente la reunión entre la segunda reunión, si no recuerdo mal, o la tercera tal vez, ya entre tantas reuniones ya no recuerdo cuántas, entre Vitkov y Putin, dos, con la de hoy seguro, puede que tres, lo que y decían era 4. cuatro ya, a la pucha, sí, tremendo. Bueno, y además de todas las otras reuniones entre Vitkov y otros emisarios, así que cuatro reuniones. La secuencia, la siguiente, quizás la presento como introducción, recapitulo lo sucedido a lo largo de todos estos días y después sí quisiera tu análisis, Enrique. En la semana, con motivo de la reunión planificada para el miércoles en Londres entre Vitkov, perdón, no entre Vitkov, entre el secretario de Estado Marco Rubio, Zelensky y los altos, y bueno, y los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, de Reino Unido, supuestamente iban a participar también Starmer y Macron. Bueno, para este miércoles aparecía planeada una reunión entre toda la plana mayor de Europa y Ucrania con Marco Rubio y de acuerdo a las filtraciones, seguramente voluntarias, de los días anteriores a esa reunión, Marco Rubio iba a presentar un plan de paz elaborado por Vitkov después de todas estas reuniones, todas las anteriores hasta el día de hoy. Un plan de paz muy parecido al plan de paz elaborado el año pasado por Kellogg, con el reconocimiento, bueno, en primer lugar, con
la declaración de neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, la concesión de los territorios tomados por Rusia para Rusia, con aparentemente algunas garantías de seguridad en cuanto a la participación de tropas europeas, pero no muchas más diferencias que con respecto al plan aquel del año pasado. Antes de la realización de esta reunión el miércoles, el martes por la noche, Zelensky realiza declaraciones en varios lugares, entre otras cosas en la portada del Wall Street Journal. Realiza declaraciones Zelensky rechazando de lleno este plan. Según Zelensky, la Constitución determina que no puedan convalidar la concesión de territorios y estas declaraciones de Zelensky generan que el secretario de Estado, Marco Rubio, aparentemente ya de camino hacia Londres en el avión, determine abandonar su participación, con lo cual eso desencadena un efecto en cascada. A partir de entonces, los propios políticos europeos determinan abandonar la reunión también. Finalmente realizan una reunión en Londres entre segundas líneas, funcionarios de segunda y tercera instancia, y posteriormente a eso comienza ¿cómo llamarlo? Una telenovela mediática entre Marco Rubio, Trump y Vance, refunfuñando porque Zelensky rechazó el plan. Incluso por ahí esa noche recuerdo un tuit, o más que un tuit, una publicación en la red del propio Trump, tremenda, responsabilizando a Zelensky con nombre y apellido por el estancamiento de las negociaciones de paz, y al poquito tiempo respondió Zelensky por tuit con una publicación inicialmente un poco más diplomática. Hoy presentamos nuestras perspectivas en desacuerdo, pero al final redondea esa aparentemente diplomática publicación con una referencia a el acuerdo de Crimea, algo así como: los estadounidenses seguramente cumplirán su palabra, y presenta una imagen en esa publicación con el acuerdo de Crimea firmado por el propio Trump en su primer mandato, acuerdo aquel según el cual Crimea no sería abandonada por los ucranianos y representaría una condición inexpugnable para cualquier negociación de paz, Crimea ucraniana, ¿no? Entonces, puñalada trapera de vuelta de Zelensky a Trump. Eso hasta el día de hoy. El día de hoy iban a realizar una reunión Putin y Witkoff, el emisario personal de Trump, no solamente para Rusia, sino también para Irán, y apareció antes de la reunión en Reuters esta columna, esto traducido por el navegador: exclusivo, documentos revelan diferencias sobre la iniciativa de paz de Estados Unidos para Ucrania, y básicamente aquí presentan las características del plan de Witkoff, el cual Marco Rubio iba a presentar el miércoles antes de las declaraciones de Zelensky y la suspensión de esa reunión, y presentan también una contrapropuesta aparentemente entregada por los ucranianos a la contraparte estadounidense, con algunas diferencias en cuanto a un posible plan de paz. El plan de paz de la contrapropuesta ucraniana establece la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, pero rechaza las concesiones territoriales, no establece garantías de seguridad a través de la participación de tropas europeas, sino que directamente determina que las Fuerzas Armadas ucranianas, después de un acuerdo de paz, no van a presentar ningún condicionamiento en cuanto a su cantidad, absolutamente nada de nada, y además establece una especie de garantía de seguridad similar al artículo 5 de la OTAN, sin que participe Ucrania en la OTAN,
de alguna manera, ese plan, esa contrapropuesta ucraniana presenta un mecanismo de intervención de la OTAN en el caso de un conflicto nuevamente entre Ucrania y Rusia. Así que no a la OTAN, pero sí a la OTAN. Eso durante el día y finalmente, hoy la reunión, muy poquitas imágenes en esto, los rusos muy, pero muy reservados. Los medios rusos presentaron apenitas 30 segundos de este encuentro con estas imágenes de aquí. Interesante, bueno, esto lo único difundido, el apretón de manos entre Vitkov a la izquierda y Putin. Interesante la respuesta de Putin al "How are you, Mr. President?" en inglés de Vitkov, y con una sonrisa de oreja a oreja, Putin respondió "fine", "I'm fine", respondió en inglés. Putin puede responder en inglés sin ningún problema, pero por una cuestión, ¿cómo caracterizarla? Político-cultural, él rechaza la utilización del inglés como lengua universal, con toda razón. Él es el representante de los rusos, por ende debe responder en ruso, aunque con el alemán él fanfarronea un poquito y a menudo responde a los alemanes en alemán, como, ¿no? Yo puedo el alemán, acá demostrado. Con el inglés, por una cuestión de soberanía nacional, él siempre responde en ruso. Acá respondió en inglés, quizás como un guiño a Vitkov y a Trump de, bueno, aparecemos más o menos alineados en estas negociaciones, aunque todas estas condiciones, tanto las del plan de Vitkov, un poco mejores para Rusia, como las del plan, la contrapropuesta ucraniana, con un acceso de facto a la OTAN sin el acceso formal, en primera instancia parecen contrarias a las condiciones establecidas por Putin para el fin del conflicto. Entonces, hecha toda esta reconstrucción, y perdón, Enrique, por lo largo, pero bueno, está la cantidad de hechos necesarios para la discusión ahora de esto. ¿Cuán plausible, en tu opinión, querido Enrique, la firma de una cosa así? ¿En qué medida los ucranianos podrían convalidar un plan como el de Vitkov? Y si lo convalidaran, ¿podría Rusia realmente acompañar una propuesta de este tipo? ¿Cuál es tu visión sobre todas estas cosas, Enrique? Bueno, pues no te preocupes, que es un gusto estar aquí escuchando. Lo normal es que esté escuchando, pero sin estar en pantalla. Es un poco raro, ¿no? Pero bien. También estaba aprovechando, porque como estamos en ese momento de tan última hora, a ver si había alguna novedad, alguna actualización en algún sitio, en algún medio, algo que comentar adicionalmente. De momento no lo hay, ya veremos después. Los detalles de hablar, ese detalle simbólico de "I'm fine", pues, bueno, es un poco diplomático, como de mira, yo también sé hablar tu idioma, que lo sepas, o sea, que yo también puedo, como otras cosas que también puedo, recuérdenlo. Em, Hay un problema que se llama Unión Europea-Reino Unido. Es un problema, es como los gemelos siameses diabólicos, pues eso, gemelos siameses diabólicos. El acuerdo, además, mira, te voy a dejar, por si quieres compartir, una nota de Reuters, una propuesta de acuerdo de paz que se habría filtrado, es una nota de hoy, supuestamente esa es la propuesta de Steve Witkoff para la contraparte europea. La cuestión es que, claro, Estados Unidos, viendo ese acuerdo, lo que dice es, venga, reconocer la realidad sobre el terreno, dejar el frente ahí congelado, hacer ese acuerdo con la central nuclear en Zaporozhye. En realidad, yo siempre digo la central nuclear de la región de Zaporozhye en la ciudad de Energodar. Bien, importante, que eso lo controlaría Estados Unidos y repartiría 50-50 la electricidad entre Rusia y Ucrania. El embalse, la presa de Nova Kakhovka, pues también lo mismo, lo controla Estados Unidos y reparte la energía para ambos lados. Otras cosas para resumir lo que dice ese acuerdo es que Estados Unidos se pilla
claro, que parte reparte y se queda con la mejor parte. Los recursos naturales de Ucrania, todo eso, la reconstrucción y demás, que de eso se encarga. Y de levantar las sanciones impuestas a Rusia desde 2014 y cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia en energía y otros sectores industriales. Vamos, pasar de los europeos, o sea, es un acuerdo que no tiene, o sea, Europa no aparece por ahí. Es un acuerdo trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, donde el beneficio, Estados Unidos está haciendo el middleman, el hombre en el medio, de yo me meto aquí y me llevo todo lo que pueda del camino. Y a los europeos, pues que les zurzan, como se suele decir en España. O sea, pasamos de ellos, no queremos saber nada de ellos, pero claro, Estados Unidos dicen, bueno, esto lo arreglamos, ¿no? No, es un conflicto que nos queda, tenemos un océano muy bonito y muy grande entre nosotros, lo arreglaremos así y nos centraremos en otras cosas. Rusia está interesada en terminarlo, pero claro, miras desde el lado ruso, dicen, es que esto no va a terminar. Es que, vale, Estados Unidos dice ahora que se quiere retirar del asunto, o sea, que no es su guerra, que era la guerra de Biden, que fue una estupidez, una locura, que no tuvo que haber empezado nunca y demás. Bueno, vale, echar por la ventana todo el Bidenato. Muy bien. Pero claro, Rusia lo que va a decir es, ya, Estados Unidos se va, pero ¿qué hacemos con los gemelos siameses diabólicos, con la Unión Europea y Reino Unido? Es decir, con esta coalición de los dispuestos. O sea, que dicen que van a gastar 800.000 millones de euros en un plazo de 5 años para prepararse eh, para lanzar una guerra contra Rusia. Entonces, o sea, vamos a firmar algo ahora, tú vas a terminar fijo, salvo que cambies las leyes, pero si no, fijo, que terminas en 2029 y ¿quién va a venir después? Va a venir a lo mejor otro demócrata y va a coincidir con el regreso al belicismo europeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto va a ser un acuerdo de alto el fuego por 4 o 5 años? O sea, esto no es resolver el conflicto, es simplemente aplazarlo. Y ya en la década anterior se aplazó con los acuerdos de Minsk, que además desde Europa también dijeron, como Angela Merkel, oye, es que esto se hizo para ganar tiempo y armar al ejército ucraniano mientras tanto. ¿Y qué se dedicaron a hacer con especial ahínco británicos y estadounidenses? Preparar, armar, entrenar a las fuerzas ucranianas. Es decir, que desde el lado ruso esto es un alto el fuego, no es un arreglo, porque aquí no están todas las partes y no es que se vaya a decir, venga, vale, vamos a terminar con esto de verdad, vamos a hacer un esquema de seguridad conjunto, todo bien para todos, pero claro, si es que a la puerta de casa tienes al Chihuahua de Estonia gritándote, dices, y amenazando con hundir barcos rusos y están amenazando la seguridad marítima, si están haciendo un sabotaje a cables submarinos y demás. No pasa nada, ellos ya se encargarán de hacerlo y luego acusar al primer barco que se encuentre. Y de que en Estonia hicieron su propia ley de podemos hundir con todas las de la ley barcos rusos si vemos que están amenazando la seguridad naval o están cometiendo algún sabotaje en el mar Báltico. Los rusos han respondido, vale, nosotros también vamos a probar exactamente lo mismo. Si una armada de un país ataca uno de nuestros barcos, responderemos militarmente. Ahí también se plantea una hipótesis. Si Estonia ataca un barco ruso y Rusia les hunde toda la flota, pues dice, para darle con uno, le quito todos. Y entonces, ¿qué va? Artículo 5, artículo 5, Rusia nos ha atacado. Pero tú le has atacado primero. O hacemos la de siempre, ¿no? Estilo OTAN. Vamos a contar a partir de donde nos dé la gana. El orden de Jones Misko. Si no se entiende quién es Jones Misko, denle la vuelta a las palabras. Y ahí entenderán de quién, en qué está basado ese orden de Jones Misko. Bueno, la guerra va a empezar por culpa de un país como Estonia. Esta es la segunda pregunta, ¿no? O sea, Estados Unidos, Rusia están haciendo sus arreglos, sus acuerdos, está la alta política mundial y luego están los chihuahuas ruidosos en el felpudo. ¿Qué quieren? ¿Acabar con la minoría rusa o rusohablante en Estonia? Intentar una limpieza étnica para ver si los rusos se enfadan ya y empiezan a repartir zarpazos de oso, cruzan el río Narva y empiezan una guerra. Van a hundir barcos estonios en represalia porque los estonios hayan hundido o atacado barcos rusos. Es decir,
la segunda parte de esta guerra va a empezar por culpa del país de donde ha salido Caja Callas, la que ahora gobierna, dirige la diplomacia europea. O sea, es de una señora, bueno, aparte de los chanchullos del marido y la familia que ha ido dando bandazos, una familia que sabe lo del reciclaje. Ahora gobiernan unos, nos reciclamos y somos de la corriente que haya. Con los soviéticos, pues vamos a ser muy soviéticos, y con la ocupación alemana, pues no hace falta decir lo demás. O sea, gente que saben lo que es el reciclaje, lo de recíclate antes de jubilarte, pues ellos lo saben muy bien. Ellos nada de jubilarse, reciclarse. Entonces, desde el punto de vista europeo está esa cuestión, pero por otro, Europa, ¿quién va a ir a la guerra? Esa es para mí la grandísima pregunta. Yo sé que tienes mucha audiencia de América y esto les puede coger por sorpresa, digamos, cogidas por sorpresa. De esto, ¿de dónde viene? ¿Esto qué? Pero claro, alguien tendrá que ir a la guerra, a alguien le tendrán que movilizar. ¿Qué se va a mandar a esperar que vayan británicos y estadounidenses? Están en la misma situación. ¿Quién va a ir a esto? ¿Quién va a ir a este asunto? ¿Quién va a ir a morir? Sobre todo después de toda la situación. Luego, a ti que te pilla en Alemania. Hay una cosa que a mí me dejó estupefacto, lo de Merz diciendo, Alemania ha vuelto. Y yo, ¿a dónde? O mejor dicho, ¿a cuándo, Doc? ¿A cuándo han vuelto? ¿Hay que regresar a qué año? ¿A qué año, Doc? ¿A 1945, 1939, 1933, 1918, 14, 1871? ¿A qué año ha vuelto Alemania? Vamos a ver, ¿a qué año? Sobre todo, también hay otros momentos absurdos en Europa, lo de, bueno, sí, es que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial luchamos contra la dictadura y no sé qué. Dices, vale, sí, Primera Guerra Mundial eran los imperios centrales, en la Segunda era la Alemania nazi y sus colegas, pero ¿Reino Unido y Francia eran democracias? ¿Y la parte del imperio colonial, eso cuenta, no cuenta? ¿Lo dejamos, nos olvidamos de ello temporalmente? Porque vaya, tenían un imperio colonial y creo que no le preguntaron a esos países, a esos territorios que dominaban, si querían estar o no bajo mando británico. Simplemente entraban y punto, porque repartían civilización. ¿Y cómo? Pues a cañonazos, como se repartía la civilización en el siglo XIX. Y ahora son eso, es que eran las democracias estaban. Dices, bueno, a ver, Estados Unidos era un país conocido por el racismo y el clasismo, desde la cuna y yo creo que prácticamente hasta la tumba. O sea, qué malos los alemanes, qué malos los demás. Nosotros somos súper buenos, no hacemos las cosas que hacen los otros. Dices, bueno, a ver, tenéis vuestras cosas, ¿eh? No estáis como para dar lecciones de democracia. Y ahora mismo estamos en una situación, bueno, todavía peor, porque claro, la diferencia de poder es aún mayor. Algunos siguen pensando, Occidente, Occidente, the West, y el resto, the rest. Dices, hombre, ese pensamiento decimonónico, o como poco del siglo pasado, pues no creo que se esté trayendo muchos amigos en el mundo, que no entienden que a los rusos no les gustan que los traten como cosa. Y a todos los demás en el mundo tampoco. Como de, a ver, vosotros, Trump de ahí lo del me vais a venir a besar el culo. Me están llamando ya para negociar, etcétera. Y dices, ¿tú has visto a la diplomacia china o rusa que estén diciendo algo así? O a la diplomacia en general de cualquier gran país. Además, los Difícil, chinos. difícil la idea de Trump, perdón, la idea de Trump, la idea de Putin o de Xi Jinping protagonizando una telenovela como la del otro día de Tweet a Tweet o la de la Casa Blanca, ¿no? Oh, Ahora, eh, Enrique, no me recordemos. hagas hablar de Hexed, que parece Sí, sacado ahí como de los vigilantes de la playa. Esto es una cosa sí, que dices, es que, pero, cierto, el, cierto, 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 cierto. y disculpa, Ezequiel, el Muy bueno. problema es que cuando a la gente la alimentas con comida basura, lo que va a querer es más comida basura. No le vas a decir, vas a tener dieta mediterránea, dieta saludable. No, han comido comida basura y quieren más comida basura porque es lo que les llena, lo que les alimenta. Y en este caso, han vivido del drama y necesitan drama. Y si no se lo Sí, plantean sí, como tal un cual. drama, como una cosa peliculera, parece que no lo entienden. Sí. Y el problema es que creen que su mentalidad es la universal, como sus valores, los valores universales. Bueno, resulta que otros tienen su propio camino, su propia visión, que no quieren ser tratados como la cosa baja, como bárbaros o salvajes, sino
ni más ni menos, iguales. Pero claro, en fin, bueno, ¿qué quieres que me Sí, ponga a muy hablar? buena la de Y Hexed en Guardianes de la Bahía, mm, en Baywatch, porque realmente recuerda un poquito a David Hasselhoff. sí, sí, sí. Recorramos Pero no sé los dos si planes yo y yo diría que más en el papel de algún malo, ¿eh? Porque ahí con tatuajes y tal, pinta de malote, de sí, este el es el más que duro llega que a la bahía David con los Hasselhoff. moteros. Sí. Sí, sí. Vamos a hacerle aguadillas a los niños pijos aquí Em, en la playa. el plan de Witkoff, el plan de Estados Unidos. Según esto lo he enviado por vos hace un ratito. Esto Sí. querías en pantalla, ¿verdad, Sí, sí, está Enrique? perfecto para que Perfecto. así la gente lo vea traducido y todo, o sea, Washington reconocería de facto el control de Rusia sobre el territorio de las regiones de Zaporilla, Gerson, República Popular de Donetsk, República Popular de Lugansk, así como estaría dispuesto a admitir de iure la jurisdicción rusa sobre Crimea. La diferencia entre de iure y de facto básicamente una cuestión no necesariamente legalizada o no necesariamente legal, no necesariamente oficializada a través mm, de las instituciones, pero sí reconocida como existente, y de iure básicamente de derecho, algo reconocido propiamente, definitivamente, mm, legalmente como de Rusia. Entonces, sí. Crimea Esto reconocida de iure, el resto de facto. Es el Esto primer es muy punto. importante por el tema de sanciones, antes de que nos pasemos con otro y se nos olvide. Esto es muy importante por tema de sanciones, porque lo que quieren es que cualquier empresa o particular nacional ruso o internacional que trabaje en Crimea o se relacione de alguna manera con Crimea esté fuera de cualquier sanción internacional. Porque Bien. esto ha sido una cosa clave durante todos estos años, de que, claro, Estados Unidos se dedicaba, y la Unión Europea, a repartir sanciones a cualquier nacional ruso o extranjero que trabajase en Crimea, porque era un territorio ocupado y demás. Entonces, para el levantamiento de las sanciones y que esto tenga buen empaque, esto me lo reconoces de jure. O sea, Crimea Sí, es sí. territorio ruso y a todas las empresas que trabajen ahí. Oye, esto es territorio ruso reconocido, Bien. Y por por ahí Estados leí Unidos. alguna cosita también sobre el interés de empresarios del real estate, amigos de empresarios inmobiliarios, amigotes de Trump, interesados en inversiones en Crimea. Crimea, Mm, una isla con un clima cálido, agradable, mm, con zonas vacacionales, así como quieren un resort sobre los sí, cadáveres de los palestinos en Gaza, aparentemente también algún mm, interés en inversiones turísticas en sí. Crimea. Pero bueno, es el primer punto. Sí, mira, eso, Según, sí, lo de Crimea se puede explicar de la siguiente manera. La costa sur es montañosa y de ahí para el norte es todo llano, todo campo. Era la zona típica de descanso en el Imperio ruso, hay un montón de palacios, ciudades antiguas y demás. Y, está, pues, por ejemplo, la famosa Yalta, palacios incluso de la época del Janato de Crimea, el Janato tártaro de Crimea y demás. Y bueno, o sea, es un sitio que además mucho del vino ruso también es de Crimea, el real estate, las cosas de inmobiliarias. El clima es como el Mediterráneo en España. O sea, yo cuando he qué estado allí lindo. digo, Sí, esto es Valencia, por ahí esa zona dices, esto es maravilloso, es espectacular. Y eso, tiene este valor inmobiliario y tiene también el valor agrícola. Y alrededor también el valor energético, gas, todo, en bien. fin. Y la base Bien. de Sebastopol, nada más y nada, la base militar de Sebastopol. Sí. Pero bueno, esto también de la descripción de las características, porque ahí también, bueno, la posibilidad de vacaciones en la playa y por ende inversiones inmobiliarias de Mm, los amigotes neoyorquinos de Trump. sí. Primera característica. Segundo punto del plan presentado por Estados Unidos. La región de Kharkov y la central nuclear de Zaporilla volverían bajo el control ucraniano y Kiev debería tener la posibilidad de navegar por el río Dnieper. Mm, Bueno, sí. devolución de Kharkov y la devolución de Zaporilla, pero por lo leído también por ahí, la planta nuclear de Zaporilla controlada en la práctica por empresas estadounidenses, ¿verdad? Mm. Eso parte del Sí, plan, sí, si no sí. recuerdo mal. Claro, o sea, la parte de la región de Kharkov es normal porque no ha habido referéndum, no ha habido nada, no, eso no se ha preguntado a nadie ni se ha hecho nada, pues eso no es nuestro, no queremos saber nada del asunto. Y la central nuclear,
pues Estados Unidos metiéndose ahí tanto en la central nuclear en la región de Zaporozhye como en el embalse de Nová Kajovka, como son cosas, bueno, el embalse sí que es transfronterizo en ese escenario, un lado sería ucraniano y otro ruso. En el caso de la central nuclear, es que es básicamente una cosa tan descomunal, tan gigante, tan hecha, enorme en la época soviética, que dicen, es que esto, claro, si queremos energía para las minas, para las industrias, para, vamos, básicamente el saqueo a Ucrania, pues Estados Unidos necesita que esa central energética funcione. Y al controlarla nosotros vamos a saber a dónde vamos a mandar la energía, y los ucranianos teóricamente ya no tendrán ningún incentivo en atacarla porque ya no estarían atacando algo controlado por Rusia, sino por el tío Sam. Luego ahí se hablan de garantías de seguridad y demás. Hombre, qué mejor garantía para Ucrania que el tío Sam esté ahí con su banderita. Pero Bien. eso parece que es algo que todavía no han entendido. Sí, interesante en cuanto a estos 2 puntos, Enrique, que básicamente, recapitulan los puntos del plan de Witkoff del año pasado, pero los acompañan con negocios para los amigotes de Trump. En el caso de lo de Crimea, con el reconocimiento de jure para las inversiones turísticas, y en el caso de Zaporizhia con el control de Estados Unidos. Eso no Mm, estaba presente en el plan de Witkoff del año mm. pasado para los empresarios energéticos Mm. estadounidenses. Bueno, es el segundo punto. Tercer punto, Washington no se opondría al ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero la parte ucraniana debería renunciar a la adhesión a la OTAN. Esta la base de todo, y aquí la formulación de esto de Washington no se opondría. Acá lo importante es si Rusia convalidaría esto o no, pero hasta el momento Mm. Putin nunca rechazó la posibilidad del ingreso de Ucrania Mm. a la Unión Europea, sí a la OTAN. Mm. Y finalmente el Sí, de hecho, último si me punto, sí, permites un detalle, es el mismo caso que con Austria. Austria es un país de la Unión Europea, pero no de la OTAN. exacto. Austria es un país que es bajo, en virtud de 1955, de su acta de neutralidad, es un país neutral. Eso significa que nada de meterse en organizaciones militares. Y esto es algo que el lobby OTAN sigue presionando de, bueno, pero esto de la neutralidad, eso fue hace mucho, tal, ya pasó, ya pasó. Y dices, bueno, ¿por qué pasó? Esa es la pregunta que no se hace. ¿Por qué pasó todo aquello? Pero la cuestión es que en Austria eso se lo toman muy en serio. Es una política nacional de, oiga, la última vez que nos metimos en una guerra acabamos en 4 partes, Sí, y de hecho, como Alemania. gracias a ese acuerdo de neutralidad, Austria no presentó una división con un Mm. muro en el medio, como sí Alemania. Bueno, Gracias a ojo, porque que estuvo dividida hasta el 55, igual, y Viena igual que Berlín. O sea, ujú, tenía el sector soviético, británico, francés y estadounidense. Solo que ahí en esos momentos fue cuando luego también se crea la República Federal Alemana por un lado, los soviéticos decían, ah, sí, pues nosotros la República Democrática Alemana. También es cuando en el 55 los soviéticos crean el Pacto de Varsovia, los Estados Unidos y de compañía habían creado la OTAN en el 1949, 6 años antes, y en estas negociaciones lo que sí consiguieron acordar fue el estatus neutral para la exactamente. reunificación de Viena, algo así era, perdón, de Austria. Y que, La Unión Soviética básicamente, ¿por qué toda esta disquisición de ambos? En la reescritura de la historia presentan al muro de Berlín como un muro construido por los soviéticos para el aislamiento de la Alemania soviética frente al bienestar de la Alemania occidental. Esa es la falacia construida a lo largo de la historia. En realidad, los soviéticos querían una Alemania neutral, y si Alemania no presentaba ninguna adhesión militar a ningún país, entonces ellos no solicitaban la división de Alemania. Ellos no establecían ningún requerimiento de división del país. Los aliados occidentales rechazaron esto, querían que las 3 partes controladas por los aliados, por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sí participaran en la OTAN, y eso generó como consecuencia entonces la construcción de un muro, y una parte del lado de la OTAN y la otra parte del lado del Pacto de Varsovia. Los austríacos más inteligentes rechazaron el ingreso a la OTAN, entonces los soviéticos sin ningún problema, sin
ninguna necesidad de ningún muro, ni mucho menos. Por eso la conveniencia de la neutralidad y por eso la estupidez bueno, en parte la estupidez de los alemanes, por otra parte también esto impuesto por las potencias ocupantes de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, del ingreso a la OTAN de las 3/4 partes occidentales. Pero bueno, bueno el punto tuyo, tu comparación con Austria, porque esa básicamente la idea de fondo, un modelo de alguna manera de esa forma, de neutralidad. Y finalmente, el último punto, se levantarán las sanciones impuestas contra Rusia desde 2014. El plan de Witkoff, rechazado por Zelensky antes de su discusión el miércoles, ¿verdad? Bien. Eso es. Ahora, O sea, sí, Enrique. Claro, para Europa esto es una locura, bueno, Zelensky sigue con sus planes de no, lo que tiene que hacer Putin es rendirse y pagarlo todo y luego veremos si Ucrania sigue la guerra. Y dices, madre mía, esto es... Claro, por ese lado dices, ¿y Rusia qué aliciente tiene para parar la guerra? Es decir, tiene delante a un Zelensky envalentonado y lanzado por la Unión Europea, una Unión Europea totalmente alocada, dirigida por, no sé, criminales psicópatas. Sí, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando. Y dices que no es 2022. Dejad ya la mala broma criminal, porque lo único que estáis haciendo es, sí, Ucrania, venga, tú sigue mandando tropas, que sigan muriendo, nosotros te vamos a dar armamento y dinero, o sea, a lo mejor hoy no, y mañana tampoco. Pero en algún momento en el futuro te daremos el armamento, porque hay que fabricarlo. Pero tú sigue luchando, ¿eh? O sea, combate ahí, te ponemos banderitas, cosas heroicas. Y dices, ¿y la gente que muere qué? Ah, bueno. Es casi como, es como lo de, pero es que Europa no contamina. ¿Por qué? Porque produce en África. Ah, y eso cuenta en África, no aquí. Pues esto es lo mismo. Mueren ucranianos, no mueren europeos. Entonces, tan ricamente, ¿no? Pero claro, el problema sería meterse, que son yo creo que al menos algún militar cuerdo tiene que quedar en Francia o Reino Unido para dejar un informe diciendo, mire, una cosa es el informe para la prensa y otra cosa es el informe real. Miren, ustedes en las condiciones actuales no pueden meter una coalición de los dispuestos de forma realista porque no hay gente. O sea, no hay francés o británico que se quiera meter en esto. No lo hay. Entonces, no quieran enredar porque dicen, ¿cuántos van a mandar? 20.000. Cada país va a mandar 20.000, por ejemplo. Venga, 20.000 Reino Unido y 20.000 Francia. Esto que ha contado muchas veces Juan Antonio Aguilar. Y las rotaciones, si son cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. O sea, eso te incrementa la cantidad de gente que tienes que tener preparada y entrenada. Y si hay combates y si hay bajas, la población va a ir a... Después de la precarización de la situación tanto a nivel social, económico como de seguridad en Europa, van a tener ganas de ir ahí. Y luego ya está el remate final. Dinamarca. O sea, Estados Unidos dice, me encanta el olor a hielo por la mañana. ¿Qué? ¿Cómo? Groenlandia es mía. ¿Qué dices? Pero si esto es un país miembro de la OTAN. Nos sentimos traicionados. Y Estados Unidos, seguridad nacional. Pues con seguridad nacional la excusa lo pillan todo. Es como ir a un supermercado, tengo hambre, me lo quedo todo. ¿Qué haces? Me estás robando. Soy Estados Unidos. Ah, bueno, es el patrón del barco del orden de Jones Misco. Bueno, por favor, por supuesto, hágalo. Claro, es que ese es el tema también que conviene recordar, que Estados Unidos sigue con el tema de Groenlandia. Esto de Groenlandia, ya han empezado con sus ofertas de, bueno, y 50.000 al año. 50.000 mangos al año, ¿qué tal? Para cada familia. Sí, total, es un ofertón. Que lo tienen que subir a 100.000 o a $500.000, ya ves tú la inversión que le van a sacar a eso. Con 50.000, 60.000 personas ahí, para Estados Unidos, llama al de la Fed y le dices, imprímeme tantos millones ahora mismo, venga, que se los mandamos a esta gente. Ahí, para que vean el dinero en mano, para que puedan oler los billetes, los fajos y decir, jo, esta gente va con la oferta en serio. Y que acaben votando, sí, yo Dinamarca, yo no quiero esos de las cajitas de las pastas de mantequilla falsas que luego son cosas de costura, ¿no? Yo quiero Estados Unidos que te trae maletines de dinero. Además, con el símbolo del dólar ahí a lo grande y bien bonitos que dices, ya con esto, ¿para qué trabajar? En fin, es una cosa que... Segundo plan, bueno, esto fue rechazado. Segundo plan, segundo borrador, contrapropuesta de Ucrania, de Zelensky y de Europa.
Las conversaciones sobre las disputas territoriales deberían empezar tras el cese el fuego completo e incondicional en base a la línea de contacto. Por lo Mm. tanto, ninguna concesión territorial antes del alto el fuego, al menos. Mm. Segundo punto. Las medidas restrictivas introducidas entre Moscú se flexibilizarían de manera paulatina y podrían volver a imponerse si se viola el acuerdo de paz. Con lo cual, las sanciones, y por sobre todas las cosas las sanciones europeas, sin suspensión, sino con una suerte de degradé, ¿no? De salida pausada. Y en tercer lugar, el proyecto no prevé restricciones al despliegue de fuerzas de los aliados en territorio ucraniano, con lo cual, básicamente, rechazada la OTAN de jure, pero no de facto, a propósito de la distinción. Ahora, Enrique, esta última propuesta, bueno, un completo delirio, impensable Rusia aceptando esto, porque por esto comenzó la guerra. Ahora, ¿podría convalidar la primera de alguna manera? Porque yo recuerdo condiciones muy distintas de Putin. Mm. El tema, bueno, que reconozcan sobre todo lo de Crimea de jure, pues eso a Rusia le gusta mucho, pero va a decir, oye, es que los demás territorios, las llamadas nuevas regiones en Rusia, también son Rusia. O sea, son Rusia por igual, como el resto. O sea, no me vas a decir que estos sí, aquellos no. O sea, no. Esto es todo Rusia. Todo tiene que ser igual. Y que al final, pues eso, es un alto el fuego para un tiempo. O sea, que desde el otro lado que va a haber alguna supervisión de desmilitarización de Ucrania, se va a garantizar que países europeos con esa intención hostil no sigan haciendo una acción hostil, no sigan preparando y militarizando a Ucrania, transformándola en un nuevo ariete contrachapado para lanzar contra Rusia dentro de un tiempo. En fin, esa es la cuestión. Esto no resuelve nada. Es un paso adelante, mejor esto que no hablar siquiera, pero no va a resolver la situación. Es decir, el lado ruso lo que no quiere es que haya amenazas en su frontera. Estados Unidos todavía no lo entiende y la Unión Europea y Reino Unido menos. Entonces, no se trata de si la guerra es rentable, no es rentable para nadie, salvo, bueno, para los que venden armas en Occidente y sobre todo colegas de von der Leyen y compañía, que ya siempre está ahí interesada de compren europeo, amigos, compren europeo, oferta, oferta, ofertón. Claro, porque ella tiene ahí el maletín de la Comisión para llevarse tan feliz. No solo es la Comisión Europea, es la Comisión que se lleva. Es una señora de comisiones, ¿no? Pero la cuestión aquí es, para Rusia el problema es la amenaza que representa el tener una alianza militar que es abiertamente hostil contra Rusia, que apunta contra Rusia y que no tiene ninguna consideración hacia Rusia. O sea, que además es eso, es pintarla como la amenaza, es que Rusia nos va a invadir. ¿Y qué van a decir en el Kremlin? Oigan, sí, hacemos un acuerdo con Estados Unidos, pero ¿qué pasa con los de su organización? Que están todo el rato, o otros países europeos o Reino Unido, diciendo, es que Rusia os va a invadir dentro de poco. Había una propaganda, un cartel del Telegraph en Reino Unido que decían, si no sabes lo que es Tallinn, Riga y Vilnius, a lo mejor dentro de poco vas a saberlo. Y dices, joder, si los aliados de los chihuahuas bálticos no son conocidos en Reino Unido, eso dice mucho de los británicos, que no saben ni quién tienen de amigos. Pero por otro lado, como de, hay que, cuidado, que Rusia va a invadir Estonia, Letonia y Lituania en cualquier momento. Y dice, ¿será por los recursos? ¿Será por el territorio? ¿Será por los Sproti de Riga? Es un chiste ruso eso. Los Sproti son como unos pescadillos pequeños, ahumados, muy ricos, que eran típicamente de Riga. De hecho, en Rusia lo siguen teniendo, pero ahora son hechos en Rusia. Y tiene la misma carátula de Riga, o sea, los siguieron llamando Sproti de Riga y dije, esto que vamos a cambiar, esto es nuestra cosa bonita, nuestra costumbre, pero ahora todo hecho en Rusia, como otras muchas cosas que dicen, no nos vamos a quitar de lo de antes, simplemente vamos a hacerlo en Rusia. Y también, hablando de esta cuestión de hecho en Rusia y demás, Estados Unidos tiene un gran aliciente mutuo con Rusia para el comercio. Y eso es un elemento fundamental, pero en el caso europeo,
Aunque, por ejemplo, mañana cambiara pon cosas que nunca van a suceder, pero que a lo mejor sí. O sea, al 99% no, pero hay un 1%. Seamos un poquito optimistas. Alemania cambia de gobierno y dicen, venga, llega el tataranieto de Bismarck y dice, con Rusia no hay que tener problemas, hay que negociar, hay que sentarse y cuanto mejor estemos con Rusia, mejor va a estar Alemania. Venga, vale. Y a lo mejor van a hablar a Rusia y Rusia les dice, ¿y vosotros qué? ¿Para qué os quiero? Si no os necesito para nada. Yo ya tengo todo el comercio con China, con India, con el sur global, produzco directamente yo mismo, autosuficiencia, que habla mucho Putin de eso, no autarquía, sino autosuficiencia, de ser capaces de suministrarse cuanto menos lo básico ellos mismos y producirlo. Es decir, que se levanten las sanciones europeas a Rusia. ¿Para qué? Nos da lo mismo. Si es que no les necesitamos para nada. Eso es lo que en ningún momento nadie en la Unión Europea o en gobiernos de la Unión Europea se están dando cuenta o lo están manifestando. De si hay un acuerdo de paz, está claro los intereses comunes, el yo quiero, tú tienes de Rusia y Estados Unidos, pero no de la Unión Europea y Estados Unidos. Y bueno, eso es su misión. La Unión Europea y Rusia. Es que a lo mejor un día hay cambios de gobierno que Orbán y Fico son los visionarios, los de no la líes porque esto tarde o temprano se va a acabar y estamos ahí en la frontera, hay que negociar y necesitamos esto. Pero otros países que digan, vamos a traer las empresas. Italia mismamente tiene empresas que ya están haciendo lobby allí otra vez, con todas las ganas del mundo, que los italianos les sale el viejo lado fenicio, mercader veneciano, y dicen, no pierdas oportunidades, chico, métete ahí. En España eso ni se cuenta, no, nada, cero. Pero otros países como Francia y Alemania, que sí que tenían muchos intereses comerciales con Rusia, por ejemplo, los famosos coches, los Mercedes. Si no has estado en Moscú, yo te digo, he estado un montón de veces. Villa Mercedes. O sea, es una cosa que dices, Mercedes por todas partes. O sea, una cosa que a los rusos les encantaba. ¿Y qué pasa? ¿No hay Mercedes? Bueno, pues ya empezarán a venir otras marcas. De hecho, había una marca china, eso seguro que Fernando lo sabe mejor, que literalmente quería hacer una versión de bajo coste de los Mercedes. Como para decir, oye, pues os vamos a vender lujo, pero más barato. Y en este lujo no van implícitas condiciones políticas. Si no se ha hecho ya o no se hace dentro de poco, cuando sea, la cuestión es que los alemanes que vuelvan a llegar con el Mercedes, no, el Mercedes, vamos a venderlos a Rusia, que aquí se vendía mucho. Es que nos necesitamos, ya tenemos cosas, o que incluso los mismos rusos acaben produciendo vehículos de ese estilo para ellos mismos, que no necesiten nada. Esta semana estaban practicando vuelo en Komsomolsk del Amur, ahí en el lejano oriente, no muy lejos del Pacífico, en los primeros vuelos de prueba del SJ-100, un avión comercial. Oye, que luego ¿y qué va a pasar con Airbus de Europa? Pues a lo mejor Rusia comercia con Boeing de Estados Unidos, pero no con Airbus. Pues nada, pues hasta Sí, luego, sí, ahí os sí, sí, quedáis. sí. Y Y lo así mismo sucesivamente. en cuanto a los automóviles de lujo, también la posibilidad del desarrollo de los productores, la empresa productora de los Aurus, cuyo nombre, el nombre de la empresa no lo recuerdo ahora, pero bueno, Aurus, el modelo de esta limusina de super lujo utilizada por el propio Putin. Además de todas estas contradicciones referidas por Enrique, también podemos referenciar la siguiente. No aparece en este documento, pero sí aparece en el artículo publicado por Reuters hoy respecto a las diferencias. Según el artículo de Reuters, el plan de Vitkov, el de Ucrania y Europa ya descartado, según esta columna de Reuters, el documento de Vitkov afirma que Ucrania contará con una sólida garantía de seguridad con la participación de países europeos y otros países amigos como garantes. Putin y en más de una oportunidad Lavrov también rechazaron abiertamente el ingreso de tropas europeas o bien, bueno, de cualquier país europeo, pero con relación en particular a la propuesta de
Reino Unido y de Francia en esta coalición de los dispuestos. Tanto Lavrov como Putin rechazaron esto de plano, con lo cual aquí otro problema para este plan inicial, supuestamente un poco mejor para Rusia, el envío de tropas europeas. Difícilmente, o quizás más aún, de ninguna manera Rusia podría convalidar eso, Enrique, o va a rectificar Putin y Lavrov van a rectificar en todo lo dicho hasta ahora y en todo lo hecho y en 3 años de guerra con un costo nada pequeño para Rusia también Sí. en esta cuestión. Pues mira, me puse a buscar la página web de Aurus para las famosas limusinas rusas y demás. Como anécdota, está participada, o sea, mayoritariamente por empresas rusas, y un 36% por una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Va. Porque cuando veis negocios y visitas de Putin o de delegaciones emiratíes, pues hay muchos negocios de por medio, simplemente como detalle irónico, sin más. Me parecía... ¿Cuál es el nombre de la pues empresa, eso. Enrique? ¿O la llaman también Aurus como el modelo? Aurus, sí. Aurus es la empresa, o sea, ellos tienen diferentes modelos. O Yo sea, con la idea de que la limusina esa gigante de Putin, que el modelo ese llamado Aurus. Aurus la empresa, bien. sí, tienen la limusina, o sea, tampoco quiero hacer propaganda, o sea, estoy viendo aquí la limusina Senado, como la más larga, Ajá. otra, es que literalmente, o sea, ves y dices, son los Mercedes, o sea, son los Mercedes de clase alta que han dicho, pues no queréis, pues ya los hacemos nosotros. Te he mandado aquí en el chat, más que nada para que tú lo veas. O sea, Aurus no Acá nos patrocina, así que ni lo menciona, ni lo ya mismo mostramos. la estamos presentando a la página de Aurus. Sí. Un poquito, un poquito de anécdotas, un poquito de Sí, noticias de color interesante. Aquí esto, Aurus Senat, efectivamente. sí, Esto en ruso, acá ahora en inglés. sí. Parecida Y incluso un poquito recuerda también al modelo más actual de Rolls-Royce, también con sí. esas lucecitas así No, y rectangulares. el radiador ahí gigantesco, Exactamente, imponente. exactamente. Esto Bueno, ahora en ruso. sí, o sea, Bueno, debería difícil de estar... entonces la aprobación Sí, de esto por Rusia. Vos de acuerdo conmigo en esto, ¿verdad? sí. Entonces, en fin, es Y que entonces, el ¿por problema de qué? no darse cuenta Sí, de lo que piensa el otro lado es que piensan, bueno, van a aprobar lo que sea, ¿no? Vamos a... Y luego, justo precisamente, un general ruso ha asesinado hoy, Yaroslav Moskalik, que lo tenía aquí apuntado porque si no, jefe adjunto de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, o sea, de los que se encargan de preparar la guerra y todo eso. Justo con Vitkov ahí en Moscú. Dices, vamos a ver. Luego también se puede hablar mucho de las fallas de seguridad rusas que parece que no aprenden, o sea, otro general importantísimo que vive en un edificio de apartamentos que dices, vamos a ver, aquí nadie piensa, aquí nadie dice, oiga, usted se tiene que ir a una dacha a 50 o 60 kilómetros de Moscú, barrio vigilado, militarizado, para que aquí esté todo controlado. Pues no, el tío viviendo en una casa normal y corriente, en un edificio de viviendas normal y corriente que dices, Enrique, pero... antes de comenzar con ese tema, sobre el cual vamos a presentar algunos videos, quería presentar antes las palabras de Lavrov y después quisiera tu opinión sobre una cuestión. Por cierto, otro modelo, el Comandante, y esto como una suerte de SUV, de camioneta de lujo, todas con adentro una nave espacial, ¿no? Sí, Mucho, sí. mucho lujo. Interesante. Bueno, Esto barato no es. Simplemente para sustituir esas importaciones de Mercedes, o sea, es pues nada, quitamos aquello y traemos esto, punto. bien. Es simplemente para que se vea un detalle porque Aurus, patrocínanos. Sí, Pero es sí, broma. realmente podrían. Por cierto, 1.500 demoledores ya conectados y 737 me gusta. Demoledores, ayúdennos contra la censura con el pulgar arriba, con el me gusta, con los comentarios. Cualquier interacción nos ayuda a la difusión de nuestros videos y por ende nos ayuda contra la censura y la desmonetización.
Sobre este tema de las negociaciones, quería presentar lo último, Enrique, por las declaraciones de Lavrov ayer para la televisión estadounidense. Atención a estas declaraciones en inglés, pero yo puedo realizar la traducción. What President Trump said on Wednesday. The President of the United States said Le voy a preguntar sobre lo que dijo el presidente Trump el miércoles pasado. El presidente Trump dijo: he thinks the US and Russia have a deal. Let's get it done. El presidente de Estados Unidos dijo que él cree que Estados Unidos y Rusia tienen ya hecho un acuerdo, llevémoslo a la práctica. Does President Putin agree? ¿Está de acuerdo Putin con esto de que ya tienen un acuerdo hecho? Well, the President of the United States believes, and I think rightly so, that Bueno, creo que el presidente de Estados Unidos cree, y para mí cree con we razón, are moving in the right direction. cree que nos estamos moviendo en la dirección correcta. The statement by the President mentions a deal, and we are ready to reach a deal, but there are still some Las declaraciones del presidente Trump mencionan un acuerdo y nosotros estamos en línea con ese acuerdo, pero specific points, elements of this deal which need to be fine-tuned, and we are hay puntos específicos de este acuerdo que necesitamos retocar. busy with this exact process, and the President of the United Y estamos ocupados en este momento con precisamente este proceso de retoque, de renegociación de algunos puntos. States did not spell out the elements of the deal, so it is not appropriate for me to do this. Si el presidente de Estados Unidos no dijo cuáles son los puntos de este acuerdo, entonces me parece que no es correcto que yo los mencione. But he did say there was a deal and that he was sending his envoy Steve Witkoff to meet with Vladimir Putin Friday in Russia. Is that Pero sí dijo el presidente, en la entrevistadora, pero sí dijo el presidente Trump que hay un acuerdo y que Witkoff lo negociaría con Trump este viernes. En este momento, Witkoff con Putin para negociarlo este viernes. En este momento, por cierto, la reunión entre Putin y Witkoff ya con más de 2 horas de duración, ellos todavía reunidos, según por lo menos lo último visto. meeting still happening and should we expect a deal this week? Esa charla del viernes va a suceder. Debemos esperar este acuerdo mencionado este encuentro mencionado por Trump el próximo viernes, hoy mismo. Well, you don't trust the word of the President of the United States? I was asking Y responde Lavrov, pero ¿cómo? Vos no confías tú no confías en la palabra del presidente de los Estados Unidos sobre el encuentro de este viernes. your president's word. What will he tell the US envoy? We continue Y responde la periodista, no, yo le estoy preguntando por la posición de Putin para el encuentro de este viernes. our contacts with the American side on the situation in Ukraine. Nosotros continuamos nuestras charlas con el lado estadounidense sobre la cuestión en There are Ucrania. several signs that we are moving in the right direction. First of all, because Hay muchos síntomas de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. En primer President lugar, Trump is probably the only leader on earth who recognized the need to address the root causes of this situation. el hecho de que el presidente Trump es quizás el único líder en el mundo, por lo menos en el mundo occidental, que reconoce la necesidad de tratar las causas profundas, las causas originales de este conflicto. When he said that it was a huge mistake to pull Ukraine into NATO, and this was a mistake by Biden administration. Y lo hizo cuando dijo que había sido una estupidez forzar el ingreso de Ucrania a la OTAN, y dijo que esto lo había hecho Biden y los presidentes And he wants anteriores. to rectify this. I wanna ask you about Y él quiere rectificar esta And this was a situación. mistake by Biden administration, and he wants to rectify this. Bueno,
muy cortés, muy positivo sobre Trump. Responde afirmativamente a la existencia de negociaciones y en cierta manera con un guiño a este plan, pero a la vez también responde, no, pero si bien realizamos avances en la dirección correcta, todavía aparecen puntos para el retoque y esa la cuestión de aquí en adelante. Puede que esos puntitos para el retoque, en realidad algunos puntos importantes, pero aún así no quiere abandonar la negociación. ¿Puede que es una interpretación, Enrique, de esto? Sí, efectivamente, no van a romper las negociaciones ni nada, a seguir y bueno, en el frente siguen avanzando y eso para ellos es importante. Oye, siguen cumpliendo con sus objetivos, a lo mejor en verano nos encontramos con que se aproximan a Slaviansk y Kramatorsk o que haya algún colapso de fuerzas ucranianas en alguna zona y haya algún avance sorpresivo y demás, pero para ellos lo importante es negociar, es seguir negociando y también porque hay una cosa que yo siempre recuerdo en mis programas, quien quiera seguirme, en El Espía del Telón, un poquito de publicidad, es que esto de Ucrania es una cosa, pero hay muchas más en el mundo. China durante este mes ha estado practicando el cerco absoluto, el estrangulamiento de Taiwán, en caso de que haya una amenaza, una amenaza impepinable por parte de Taiwán o Estados Unidos con Taiwán. De si se pasan las líneas rojas, simplemente cercamos la isla, aquí no entra ni sale nadie y se van a rendir porque no pueden hacer nada, porque quedan inmovilizados. Entre comillas, una llave de judo, ¿no? ¿Y Estados Unidos qué va a hacer entonces? Bueno, andan intentando enredar todavía con las Filipinas para ver si, bueno, lo de Taiwán, como eso está muy cerca de China, pues a ver si les hacemos, seguimos con el plan Anaconda, pero hacia Filipinas y demás, y a ver si instrumentalizamos a Filipinas contra China. Pero luego, claro, que surge lo de India y Pakistán, que bueno, si ya Fernando va a hablar de eso, pues tampoco hay que hablar mucho, pero es otro conflicto en esa zona que puede afectar. Es que imaginémonos, India, Pakistán y Bangladesh, entre los tres países, suman 1.800 millones de personas. O sea, y si juntas un poquito más en los países de las montañas y tal, o alguna zona de Myanmar o alguna zona de Afganistán, te pones en 2.000 millones de personas. Hay un conflicto ahí e imaginaros la cantidad de refugiados que podrían salir. Si ya, por ejemplo, que haya 12 millones de desplazados o refugiados en el ámbito de Sudán sea una barbaridad, Sudán, dices, imagínate que pueda haber oleadas de 100 o 200 millones de refugiados. ¿Qué haces con eso? Claro, para Estados Unidos esto es muy cómodo porque es otra guerra que está a un océano de distancia, o a dos en este caso, por el Pacífico o el Atlántico y luego el Índico. Es un conflicto que le beneficiaría, que seguiría destrozando el espacio asiático, surasiático, y claro, hay un sector además, y esto también conviene recordarlo con la administración Trump, el sector indio en la administración Trump es muy importante, porque lo que buscan es, en un mundo cuadripolar, que sería un rombo, de un lado Estados Unidos, del otro China, como Estados Unidos la hegemonía decreciente, China la hegemonía creciente, arriba Rusia, norte, y abajo India, sur. Lo que buscan es a ver cómo Estados Unidos se atrae a Rusia y a India para acabar con China. Y en este caso, si hay un conflicto masivo entre India y Pakistán, que también podría extenderse a India y Bangladesh, pues ya está hecho el lío. Si no les puedes ganar, destrózalos y quédate con los indios ingenieros para tus empresas y tu mano de obra barata. Si no hay un conflicto o sigue habiendo tensiones, pues ahí podrás influir en el gobierno indio y tratar a India como la nueva China. ¿En qué sentido? Si China décadas atrás era considerado como el mercadillo del mundo, produce mucho y produce barato, pues oye, esto puede ser India ahora, para producir Sí. muchísimo, para producir barato y que además es una población que a diferencia de la China, a esta sí ven que la pueden instrumentalizar para
a través de que si nacionalismo hindú, que si extremistas religiosos hindúes, los puedes instrumentalizar contra musulmanes, por ejemplo, o contra China, doblemente bien, en esa perspectiva geopolítica, claro. Y recordemos también el conflicto en ciernes en Irán como otro de los problemas importantes para esta administración. Por eso la amenaza en todas estas negociaciones, iniciada por Rubio, pero después refrendada por Trump, de si no nos ayudan con esta negociación de paz, por sobre todas las cosas esto dirigido a los ucranianos, nosotros, amigos, abandonamos esta cuestión acá y ustedes contra Rusia solitos o solitos con los europeos, lo cual básicamente es lo mismo porque militarmente mucho no pueden. Acá la respuesta final de Trump a toda esta cuestión en línea nuevamente con Lavrov, de alguna manera generando una sintonía hasta hace poco tiempo impensada entre Rusia y Estados Unidos contra Ucrania y contra la posición de Ucrania respaldada por Europa. Going to Rome, where we'll be attending the funeral of Pope Francis. La próxima semana voy a ir a Roma, donde voy a estar asistiendo al entierro, al sepelio, mejor dicho, a las exequias del Papa Francisco. Some of you are going to go. Anybody going? And it's going to be very interesting. We're going to meet with a lot of the foreign leaders they want to meet. Va a ser muy interesante porque me voy a encontrar ahí con muchos de los líderes del mundo con quienes me quiero encontrar. Esto obviamente en referencia a los líderes europeos, probablemente a Zelensky también. Trade deals are going very well. I think Russia and Ukraine, I think they're coming along, we hope. Bueno, los acuerdos por los aranceles están andando muy bien y creo que lo de Rusia y Ucrania está avanzando. Very fragile. And es muy frágil la situación, es muy frágil la negociación. Iran, I think, is going very well. We'll see what happens. We're working on plenty of things. Y lo de Irán está funcionando muy bien. Estamos por eso trabajando en muchas cuestiones. Yo no caracterizaría como un buen funcionamiento de todas estas cuestiones para Estados Unidos. Hasta ahora ninguna, ni los aranceles, ni la negociación sobre Ucrania, ni lo de Irán, pero él lo presenta así, todo como éxitos. That shouldn't be worked on because none of this stuff should have happened. This should have been taken place by Biden. It should have been fixed by Biden. Estamos resolviendo las cuestiones dejadas por el gobierno anterior porque todo esto nunca debería haber sucedido, debería haber sido resuelto por But he Biden. couldn't do it, nor could he come close to doing. So, anyway, we're going to Rome to pay our respects, and we'll be leaving that same day. We'll be coming back home tomorrow night, and I'll see some of you over there. Otherwise, I'll see you on television. Bueno, vamos a ir y volver a Roma en el día y volver mañana mismo. Así que mañana el viaje de Trump, así que mañana quizás las reuniones con algunos de los líderes europeos, pero bueno, lo comentado por Enrique recién, la gran cantidad de temas abiertos para Trump y el interés cada vez menor en la cuestión ucraniana. Pero interesante la definición de bueno, las negociaciones entre Rusia y Ucrania, con Rusia sobre Ucrania bien, pero toda la negociación en su conjunto por la negativa de Ucrania en una situación muy, pero muy frágil. Así y de hecho, Ezequiel, no olvidemos que sigue abierta la cuestión con Irán. Hay reuniones y más que reuniones. La delegación, vamos, en Omán están viajando más que nunca en todo el año, yendo y viniendo a países, por ejemplo, como Rusia también, como China, para acabar llegando a alguna clase de acuerdo, de nuevo acuerdo nuclear con Irán. Trump también en los últimos días lo que ha dicho es, bueno, o sea, de momento no está descartada la opción de ataque, pero sí que a los israelíes les hemos dicho que, bueno, que se relajen de momento, que sigan las negociaciones porque el gobierno de Netanyahu quiere la intervención. Y claro, en Estados Unidos hay hasta en el gobierno de Trump los hay que dicen, oye, no, esto, o sea, no vamos a meternos nosotros en vuestra guerra porque esto va a ser un desastre. Esto no puede ser. Y además, sobre todo, viendo lo que ya les cuesta con los hutíes en Yemen,
y no son ni una potencia, ni un gobierno reconocido, ni nada. O sea, los dicen los chancleteros, tal, ya, pues esos mantienen alejados a un portaaviones estadounidense y han tenido que mandar otro grupo aeronaval, que lo querían decir como, bueno, esto a lo mejor contra Irán. Y dices, ya, pues habéis visto que Irán no está sola, que China y Rusia están ahí, que es un tema esencial para ellos, que evidentemente tienen sus negociaciones principales en el caso de Rusia en Ucrania, el caso de China, Taiwán, aranceles, etcétera, pero que lo de Irán es vital desde el punto de vista geoeconómico. Sus grandes rutas comerciales, sus grandes proyectos pasan por Irán necesariamente. También hay otras cuestiones al lado en Afganistán y aquí ya hacemos el póker. Irán, Afganistán, Pakistán, India, donde vemos conflictos y oportunidades al mismo tiempo. En el caso de Afganistán, con los talibán siendo quitados de la lista de terroristas por parte de Rusia para que puedan participar con total reconocimiento en el foro Rusia Mundo Islámico que se va a celebrar a mediados de este mes de mayo en Kazán, en Rusia. O sea, que para negociar, para tratar diferentes acuerdos de inversiones rusas en minería, en agricultura, en infraestructuras, y que esto también Irán es un país que ayuda, sí, también ayuda, y es un país que Irán, Afganistán, China, conexión directa terrestre, es decir, que los chinos podrían replicar ese corredor económico China-Pakistán, pero China-Afganistán, que además sería China-Afganistán, Irán. De, oye, que Estados Unidos te amenaza por mar, no te preocupes, tú me lo vas a mandar por tierra. Y Estados Unidos ahí no se puede meter. Y Estados Unidos con Trump, a pesar de los pesares, están volviendo a ver cómo pueden regresar. Porque dicen, oye, aquí se están haciendo negocios y nosotros no estamos, pero los talibanes han sido nuestros enemigos 20 años. Ya, pero ya no es hace 20 años, no es 20 años, no es 2021. Aquí hay que meterse a tratar con ellos, a ver si nos dan negocios a nosotros. También porque Estados Unidos sigue teniendo una millonada de fondos soberanos afganos congelados desde 2021. Y eso lo van a utilizar como de, ¿tú quieres ese dinero de vuelta? Sí, pues me lo das. Pero también si hablan con los iraníes, pues va a ser como de, si también nosotros tenemos ahí dinero congelado, pero tararí que te vi. Eso ya asumimos que no lo vamos a volver a ver. Hablando de esto, también está esa cuestión de los fondos congelados de la Unión Europea a Rusia. Ese es el tema que, hablando de esto, oigan, ¿y esto lo van a devolver? Con Estados Unidos es sí, no te preocupes. Y además, a lo mejor, no sé si eran 5.000 millones de dólares que tenían congelados o algo así, pero de sí, no os preocupéis. Eso además lo vamos a usar incluso para, veía analistas que decían, eso y otras partiditas las usamos para compraros el Nord Stream y ser el middleman, el hombre en el medio en ese comercio y venderle de Rusia a Europa con Estados Unidos en el medio. Magia potagia. Ese también era el gran plan de Trump de tiempo atrás, pero claro, volvemos a la misma cuestión de antes. Si la Unión Europea tiene hostilidad contra Rusia, o sea, es que, a ver, o sea, es tan evidente que Estados Unidos estaría haciendo te pongo una etiqueta de Made in USA, banderitas estadounidenses ahí, como para decir, no es ruso, ya es Made in USA. Solo viene de Rusia, pero nada más que eso. Nosotros le hemos hecho magia. Y claro, por otro lado Rusia le va a vender a Europa una Europa que le promete guerra de aquí a 5 o 10 años. O sea, Rusia le va a vender a una serie de países que la están amenazando a medio plazo. O sea, es que, en fin, o Rusia está interesada en seguir el comercio a través de Ucrania con países europeos, bueno, sí, con Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, sí, pero la cosa es, ¿les vamos a vender a, sobre todo a Alemania, Francia, etcétera, nuestros recursos para que luego nos acaben atacando? O sea, les estamos engordando nosotros, ya vamos con el pienso y venga, cochinillos, comed, que tenéis que crecer y ser unos buenos jochos ahí, jochos de combate. ¿Qué nos ponemos? 2030, además 2030. Elecciones tiene que haber en Rusia también en 2029. Sí. Las presidenciales. ¿Habrá Putin? ¿No habrá Putin? Yo diría que ya no, porque ya va a estar muy mayor y tendrá que haber otro. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con un final de la década
la crisis, el crack del 29, ya guerra, destrucción, caídas de las bolsas. No sé, A propósito de caos, Enrique, esto lo comentaba antes por vos, el ataque contra el general Yaroslav Moskalik frente a su casa, un atentado contra su automóvil, con el fallecimiento de este general. Exportación de la democracia europea, ¿cómo caracterizamos a esto? Además de la imprudencia rusa, Enrique. Pues nada, otro atentado más, atentado terrorista, muy lejos del frente, el modus operandi clásico de Ucrania, que se han dedicado a hacer todo este tipo de ataques contra autoridades. En primer lugar, lo intentaban hacer en Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Gerson, incluso en Crimea, pero bueno, también lo han conseguido hacer en la misma Moscú. Recordemos hace 13 meses, en marzo del 24, el atentado terrorista en el Crocus, donde a quien habían utilizado a inmigrantes de Asia Central para que fueran esos mismos. Bueno, el atentado de Daria Dugina, que utilizaron a una ciudadana ucraniana para todo eso, para que pasara más desapercibida y se dedicara a hacer la fechoría. En el caso del general Kirillov, a los que detuvieron también de Asia Central. Y en este caso, pues probablemente sea una vez más lo mismo. Lo que decía es que este general, igual que Kirillov, vivían en un edificio de estos de apartamentos que dices, pero esto, o sea, alguien tan importante vive ahí y simplemente le hicieron control, seguimiento, no tenía inhibidores de radiofrecuencia, no tenía, o sea, simplemente es seguimiento y de, a ver, ¿a quién le podemos pillar? ¿A quién podemos ubicarlo? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Paga aquí a cualquiera de estos inmigrantes de Asia Central? Les vas dando dineritos y les dices, no te preocupes, tú sigue aquí, me vas vigilando, me haces la tablita de cuándo viene, cuándo se va, qué hace y le montamos el ataque. Y así saberlo para hacerlo en un día concreto. Y justo le han pillado ahora con Steve Witkoff aquí ahí en Moscú, en la ciudad. ¿Cuál es el cargo de este general, Enrique, otra vez? Jefe adjunto de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ajá. Incluso aquí difundida una imagen del momento de la explosión, si no presentamos imágenes truculentas acá y si alguna cosa escapada por ahí sin querer realmente. El momento, esto tomado evidentemente por la cámara de seguridad de alguno de los edificios estos. Ahí hay el momento de la explosión, un video muy cortito. El coche estacionado ahí atrás, ¿verdad? Sí. Llamativa realmente la facilidad de los ataques. Los rusos en esto muy ingenuos verdaderamente. Sí, no será porque no han tenido su lucha contra el terrorismo, contra los yihadistas del Cáucaso, contra los que, por cierto, siguen combatiendo en Ucrania. O sea, que eso no ha terminado, porque Estados Unidos no solo les metió, dijo, esto de los mujahidines en Afganistán ha funcionado muy bien, pues vamos a llevarnos de estos al Cáucaso, a Chechenia, por ejemplo, y también a Dagestán. Los han estado combatiendo desde los años 90 y remanentes que huyeron en los años 2000 sobre todo, han acabado luchando en Ucrania, pero no de 2022, desde 2014. En el lado ucraniano. Es decir, que tenemos a yihadistas y nazis en el lado ucraniano. ¿Por qué? Porque son antirrusos, unidos por el odio, literalmente. Y eso el también financiamiento ha llevado... occidental. Y el financiamiento, otro de los factores de unión, el financiamiento occidental también. No se vive de la nada. Pero luego, por ejemplo, tienes a Ucrania, al gobierno ucraniano, reconociendo que ellos habían apoyado armado a Hayat Tahrir al-Sham en la zona de Idlib. Vamos, que los cortacabezas gobiernen en Siria es también cosa ucraniana y se jactaron de ello, como de sí, nosotros hemos derribado al dictador al-Assad. Vosotros estáis apoyando a un tipo que Estados Unidos pedía hasta 10 millones, daba hasta $10 millones por su cabeza por ser líder de Al-Qaeda.
la Al-Qaeda, los mismos que atentaron en el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, pero bueno, que también el año pasado se jactaron desde Ucrania de haber sido ellos los que habían dado todas las armas y la información de inteligencia a los yihadistas en la frontera entre Argelia y Mali para acabar con los Wagner malvados y demás. Esto montó una crisis primero con Mali y luego con otros países de la zona diciendo, pero vamos a ver, taradillos de la vida, ¿estáis reconociendo que habéis colaborado con un grupo yihadista y separatista que causa terror y dolor y muertos en nuestro país? Y en Ucrania era como de, no, 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 sí, no, bueno, o sea, así suena muy mal, ¿no? O sea, como ustedes lo expresan, suena muy mal. Nosotros decíamos que solo queríamos matar a los Wagner. Han muerto decenas, han asesinado a decenas de soldados malienses. Bueno, patata. Y luego Kuleva acabó dimitiendo, el ministro de Exteriores, la gira, el proyecto de expansión diplomática ucraniana en África, pues no funcionó. Y además que, bueno, enseguida les sale la vena supremacista, como diciendo, vosotros sois tontos. Bueno, pues fuera de aquí. Ya está. Sí, Pero bueno, sí. tenemos... Y hay un caso más que no sé si alguno de nuestros colegas comunes españoles te comentó, pero por ejemplo, el año pasado se detuvo a una mafia de tráfico de drogas, En España. piloto de drones militares ucraniano con drones militares ucranianos trayendo ladrillitos de cosas que hacen que la vida se Gracias. vea en otros colores y los sonidos se huelan y los cosas de estas estrambóticas, pues ahí trayendo esos fardos, esos ladrillitos desde Marruecos a España, en la zona del Estrecho de Gibraltar, y dices, vamos a ver, están en guerra. ¿Cómo es que ha salido un piloto de drones ucraniano, militar, con armamento militar de una zona de guerra? ¿Cómo es que ha salido y cómo es que ha llegado hasta España y ha estado haciendo esto? ¿Cuánto tiempo lo han estado haciendo? Y dices, joder, es una cosa que es espectacular. Y bueno, esto que se añade al escándalo ocultado por la soldado Margarita, la ministra de Defensa y compañía, de que el SBU ucraniano estuviera espiando en España ilegalmente, haciendo listas negras de ciudadanos españoles. ¿Qué dices? Eso no la recordaba, esa confesión, Enrique. Pues esto de 2023 o principios de Uf. 2024, ya no recuerdo. Pero Y que dicho así abiertamente, que el sí, se SBU ocultó. espiando Sí, en España. aquí al lado de Madrid está Toledo, y en la Academia de Toledo de Infantería es donde se entrenan a los ucranianos. Pues en una de estas delegaciones también vinieron elementos del SBU y en vez de estar en Toledo con sus soldados, se vinieron a Madrid a reunirse con otros miembros de la comunidad ucraniana para hacer listas negras de ciudadanos españoles. Que dices, vamos a ver, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es con estos tipos? Y esto ahora, que siguen en guerra. Pero los que pasamos los años 90, aunque yo era niño entonces, pero luego ya en los 2000 no tan niño, oye, lo de las mafias, que si croatas, serbobosnios, albano-kosovares, vamos, Balcanes reunidos aquí de mafias del crimen organizado. Terminaba la guerra allí y ¿qué hacían? Pues a Europa, de paseíto. Oye, y además estos países que ayudaron a la destrucción de la Yugoslavia, pues nada, habrá que ir donde no esté todo esto destruido. ¿A dónde van a ir los ucranianos? Bueno, los que no han ido a Rusia, los que siguen ahí atrapados. En cuanto puedan se largan, y los que acaben siendo desmovilizados, que se van a quedar allí, ¿haciendo qué? ¿Trabajando para BlackRock? Bueno, seguro que de repente se van a encontrar con que en ese escenario va a haber una llegada descomunal de inmigrantes para decir, no se preocupen, si para la reconstrucción de este país ya tenemos mano de obra barata, mira, se la acabamos de traer de, a lo mejor hasta de la India y todo, nada, tenemos trabajadores muy baratos, ustedes no hagan nada. Y toda esa gente hacia Europa. Ucranianos, mano de obra barata en Europa, de países del tercer mundo a Ucrania, para que sean mano de obra barata. El capital, la banca juega y gana. Oye, el capitalismo de casino, una vez más demostrando Sí. que cuando quiere, puede destruir un país, o dos o tres. Sí.
Y para colmo, los desempleados de la guerra ucranianos con conocimientos en el oficio del manejo de armas, sumado a, bueno, actividades non santas, criminalidad, ¿sí? No solamente trabajo barato, sino mano de obra para las mafias también, ¿no? Así que ese, para el futuro en Europa, otro problema sin dudas. A Sí, propósito de... y Sí, disculpa, en Polonia ya saben de esto y ya advierten de esto, o sea, no es conspiración de nada. En Polonia son los que el mismo presidente, Andrzej Duda, ya está diciendo, necesitamos refuerzos de la Interpol en la frontera. ¿En cuál? ¿Con Bielorrusia? No, no, esa ya la tenemos. Con la de Ucrania, porque ya vienen problemas. Y cuando se termine la guerra y el lado ucraniano abra fronteras, esto va a ser un desmadre. Y somos el país que tanto decimos que somos uña y carne con Ucrania y van a venir muchos aquí. ¿Y entonces qué sí, hacemos? sí. Em, Enrique, finalmente podemos presentar tu libro, tu último libro, uno de tus tantos libros, escrito junto a Guillermo Rocafort, Rusia y el nuevo orden mundial, la multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico. Em, Concatenando los temas de tu libro con algunas cosas escuchadas por ahí de analistas críticos en cuanto a Rusia, bueno, Eurasia y demás. Comencemos la discusión o la conversación sobre tu libro, Enrique, con una provocación escuchada por ahí de otro analista. Yo no participo, de hecho ya en algún otro lugar presenté mi análisis en contrario a esto, pero quisiera tu opinión. Rusia, hoy día, esta es la provocación de este analista, Rusia, hoy día, como producto de la guerra en Ucrania, aparece debilitada. Putin cometió un error con la estrategia de Rusia hacia Ucrania. ¿Cómo responderías a esto desde tu libro, Enrique? ¿Y qué iba a hacer? ¿Seguir cediendo? ¿Seguir dejando que Estados Unidos armase más todavía a Ucrania? ¿Permitir que hubiera una limpieza étnica en Donetsk y Lugansk? Como precisamente, por cierto, ha sucedido en Nagorno-Karabaj, con un país, Azerbaiyán, apoyado por la Unión Europea y por el Estado de Israel, por cierto. El argumento de este analista, más bien por el otro lado, debería haber comenzado con una intervención mucho más fuerte. Por ese lado la provocación. Sí, claro, pero es que Rusia en ningún momento quería hacer lo que le acusan de hacer, que una guerra de agresión masiva para destruir al pueblo ucraniano y ocupar Ucrania y demás. No, ellos estaban hablando de, venga, hay que llegar a una negociación, o sea, es que una guerra, o sea, no van a salir bien parados de una guerra con nosotros, o sea, dejen ya de estas ideas y además, sobre todo, que en una guerra van a morir y están, o sea, en la mentalidad rusa no existía la posibilidad de, oye, vais a utilizar a los ucranianos como el monigote, o sea, como carnaza para lanzarla contra nosotros y seguir una guerra cuanto tiempo sea matando ucranianos en el proceso. O sea, o sea, en la mentalidad rusa eso no podía ser. O sea, ¿cómo van a, en Occidente, si se supone que piensan, cómo van a mover a los ucranianos de tal modo, a movilizarlos para una guerra contra Rusia hasta el último ucraniano? O sea, no puede ser. Esto no van a luchar de esta manera, no va a ser así. Claro, ha sido una y otra vez la constante muestra de que efectivamente sí, luchar y que mueran otros es una guerra muy cómoda. Oye, si es que están muriendo otros. Cuantos más rusos mueran, mejor para Estados Unidos y la Unión Europea y Reino Unido, claro que sí. ¿Y cuántas bajas tenemos? Algún mercenario y tal. Bueno, algunos cuantos mercenarios, pero ya ves tú, mercenarios. Fuerzas oficiales ninguna, así que sin drama en casa. Y mientras tanto que van muriendo ucranianos, llama a los héroes, ponles banderitas. Manda algún político de vez en cuando a algún cementerio a Kiev, a Plaza Central o algo, y que se pagan así los compungidos. ¡Oh, cuántos han muerto y tal! Ninguno de los nuestros, así que sin problema. Entonces, en todo momento, el lado ruso lo que quería es, lleguemos a un acuerdo. O sea, una guerra es algo absolutamente insensato, innecesario, imposible y tal. Y por eso, precisamente, en 2022, los rusos tuvieron esa como de
pero ¿qué coño hacemos ahora? O sea, después de que fracasaran los acuerdos de paz, precisamente por el mono Boris Johnson, imagínate tener que negociar y que al otro lado de la mesa esté ese tipo. Dices, a mí me da miedo. O sea, mejor que me la cambien por una lechuga, por la señora lechuga, por Liz Truss o algo así. Pero que este tipo dijera, no, no, Ucrania, tú sigue luchando, no te preocupes. Y luego que te aparezca Doña Siniestra, Ursula von der Leyen y compañía, decirte, sí, sí, tú sigue luchando, claro que sí, estamos contigo, a muerte, claro, a muerte tuya, no a muerte nuestra. A ver qué te esperabas, Zelensky. Y el otro, sí, 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 tal. Y además que a Zelensky, y esto lo reconoció hasta el gobierno israelí, no, es que nosotros le dijimos a Zelensky que habíamos hablado con Putin y que Putin no lo quería matar. Y entonces ya Zelensky es cuando sale del búnker, "Pues, yo soy el defensor de Kiev", claro, porque sabes que los rusos no te van a matar, no te quieren muerto, pero tú sales con la cosa de, eh, soy aquí el defensor y demás, pues dices que no van a por ti, lo único que quieren es que dejes de hacer lo que estabas ordenando hacer en Donbass, es decir, en Donetsk y Lugansk, atacar a tu propia población. Que durante 8 años estuvieron los acuerdos de paz, los acuerdos de Minsk, precisamente para llevar a cabo esa normalización, que hace 6 años hubo elecciones en Ucrania, 2019, en abril, llegó Zelensky al poder con un 73% de los votos y su plan, el que decía era acuerdo de paz, arreglar aquello, queremos el desarrollo pacífico de Ucrania, no queremos más guerra, vamos a hacer lo posible para que haya paz. Y lo que hubo fue guerra. Es decir, primero mintió a su electorado, o sea, ya, en fin, ganó las elecciones y las ganó además con una mayoría incluso en esas regiones llamadas prorrusas o del este de Ucrania, precisamente por eso, porque hablaba de la paz, de vamos a alcanzar una paz, y no lo hubo. Entonces, 2022, de repente, mm, ¿qué hacer? Desde abril, mayo, junio, julio, agosto. En Rusia no sabían qué hacer. Decían, ¿qué hacemos? ¿Movilizamos? ¿No movilizamos? Luego, claro, sufrieron la derrota en Kharkov con esa ofensiva ucraniana, una cosa que se veía venir. Dice, si es que están acumulando fuerzas, están movilizando y entrenando nuevas unidades. Vosotros no. Es que os superan en número. La vais a tener. Y la tuvieron en Kharkov. Y eso llevó a que también se tuvieran que retirar de Jersón. Y en ese septiembre del 22 es un punto de inflexión. Ahí ya cambia. Y dicen, vamos a ordenar movilización parcial y los referendos para ver pues, si esto vale o no vale. O sea, si Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Jersón quieren ser parte de Rusia o no quieren ser parte de Rusia. Y a partir de ahí, sí quieren ser parte de Rusia. Movilización, reforzamiento, avanzar, crecer y seguir con la guerra y ya decir, bueno, pues vamos a una guerra de desgaste. Y vamos a prepararnos para que esto vaya para muy largo. Y a partir de ahí es orientarse a Oriente, literalmente, al sur global, a China, India. 2024 ha sido también un año fundamental por precisamente ese año de los BRICS, con Rusia en la presidencia, demostrando que efectivamente, bueno, ya 2023 con una ampliación, 2024 con más ampliación, el estatus de los países socios y demás, y la demostración de que, bueno, Rusia habrá perdido a Occidente, pero ha ganado todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha ganado Rusia? Autosuficiencia. ¿Por las malas formas? Efectivamente. ¿Qué es lo que ha perdido Europa? A su mejor socio comercial. El que más cosas y mejores le podría dar en cuestiones de agricultura y energía y minerales. Fundamental para cualquier crecimiento, vamos, sostenimiento de la población y crecimiento de la economía. Enrique, como conocedor de la figura de Putin y sus políticas, no solo de ahora, sino de antes, puede que esta guerra haya determinado, si no un giro hacia Asia de su visión del mundo, de esa Europa hacia Asia, por lo menos un mayor énfasis en esto. Puede que Putin haya rectificado en parte su postura, que inicialmente Putin hubiese querido
una maximización de o un mejoramiento, un impulso mayor de la relación entre Rusia y Europa, y como resultado de todos estos cachetazos y humillaciones sufridos por Rusia frente a su postura dialoguista, Putin en algún momento determinó, bueno, basta hasta acá, y a partir de ahí, aún más con la guerra, haya redondeado la conclusión, no, basta de Occidente, basta de Europa, nosotros para el otro lado, para Asia, o siempre Putin quiso esto? No, nunca quiso la guerra, siempre quiso esas... además es un ruso de San Petersburgo, entonces Leningrado, o sea, es ver, nosotros queremos Europa, claro que sí, es que somos la ventana a Europa, queremos estar con Europa, tipo que inició su carrera profesional en Alemania, Alemania Oriental, de nosotros somos Europa, queremos estar con Europa, es un tipo que en su momento pidió la misión en la Unión Europea y la OTAN misma. Y decía, queremos estar aquí con Europa. Y le dijeron, no, tú, bueno, sí, o sea, si quieres entrar, sí, pero en finas lonchas, o sea, trocitos pequeños. O sea, un país como Rusia, aquí no. Y todo ha sido una demostración de que nunca se quiso que Rusia entrase en Europa, que fuera parte de la modernidad occidental ni nada parecido. Solo querían destrozarla, dividirla. Es decir, lo mismo de la disolución de la Unión Soviética, pero la disolución de la misma Federación de Rusia, en todas sus unidades administrativas internas. Y claro, eso para Rusia es absolutamente intolerable. Igualmente decían, bueno, venga, hay que ser pragmáticos, hay que seguir creciendo, hay que seguir reforzando nuestras posiciones, pero llegó un momento en el que, oigan, esto no va, o sea, esto no, o sea, han movilizado a más de 100.000 soldados en torno a, eran 150.000 soldados ucranianos en torno a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Están haciendo un bombardeo masivo, es decir, una preparación artillera para lanzar una operación masiva, y esto no lo vamos a permitir. O sea, se supone que hay unos acuerdos de Minsk para llegar a un alto el fuego y cumplirlo. Ustedes no lo han cumplido y encima ahora quieren terminar la guerra no por un acuerdo de paz, sino con un asalto. Que sepan que nosotros les vamos a ir a defender, porque también los consideramos nuestra gente. Y ahí fue cuando 22 de febrero de 2022, el día del reconocimiento, de Rusia reconoce a Donetsk y Lugansk como países. Luego, claro, como es un país, es un sujeto del derecho internacional y puede firmar acuerdos internacionales, acuerdo de defensa y cooperación mutua. ¿Los ucranianos siguen atacando? Sí, pues operación militar especial el día 24 de febrero del 22. O sea, que hasta para empezar el conflicto fueron progresivamente diciendo que vamos a la guerra. Bueno, nos da lo mismo. Bueno, un pasito más, un pasito más. O sea, no es que Putin se levantara un día y dijera, vamos a invadir Ucrania, venga, llévate a la gente a la frontera. No, no. Fue una preparación de poco a poco y decir, que vamos, que nos da igual. Y Biden en aquellos momentos diciendo, sí, Zelensky, tú no te preocupes, que te respaldamos. Entonces no te va a respaldar nada. O sea, el mismo tipo que no ha respaldado ni a estadounidenses ni a colaboracionistas locales afganos que trabajaron hasta por 20 años para las fuerzas ocupantes, ¿tú crees que Zelensky, que le va a importar un payaso de circo de televisión ucraniana en un conflicto que no sabe ni el país donde está? O sea, lo único que quieren es que os vayáis a meter en una guerra contra Rusia, provocar esa trampa geopolítica, y también pensaban que Rusia iba a caer. Cuando el que consume drogas es el que las vende, pues aquello no va a ir bien. Y entonces aquí, el que vende propaganda, si la consume, acaba muy mal. Acaba como esos consumidores de propaganda que se ven tanto por Europa. Entonces pensaban, sí, esto va a ser una trampa, se va a meter Rusia, se va a entrampar. Lo importante no es que hagamos retroceder a los rusos, sino que demostremos que no pueden ganar. Y a partir de ahí habrá un colapso en Rusia, los oligarcas de Putin lo van a derribar, va a haber un golpe palaciego y aquello se acabó. No pasó y no pasaba. Bueno, la economía rusa se va a ir por el sumidero. Mira, el rublo ha subido hasta los 100 no sé cuánto al cambio con el dólar. Se va a acabar. Y no se acabó. Aguantó. Entonces, ¿qué pasó? Que poco a poco se fueron, y de hecho, es que hasta elementos otanistas en España mismo dicen, a lo mejor nos equivocamos con Rusia.
Pensábamos que era más débil de lo que parecía y no lo era. Y dices, a ver, es que pensáis, o sea, os consumís la propaganda de el régimen de Putin, los oligarcas, no hay democracia, viven los rusos de espalda al poder, o, bueno, cosas borreladas del tipo, pues ahora los rusos no van a tener acceso ni a la moda de Milán ni a los diamantes de Amberes. O sea, ¿qué va a cambiar? El ruso de a pie, las chorradillas de Europa por su país. O sea, en vuestra mentalidad vais a cambiar a vuestro propio país por chorraditas en el extranjero y pensáis que los rusos sí lo van a hacer. Y evidentemente no lo hicieron. Y así fue la cosa. Y de hecho, sí, Rusia, el tema de patriotismo, unidad nacional y demás, eso está más fuerte que nunca. Porque dicen, es que desde los 90, o sea, destruimos la Unión Soviética. Casi destruimos Rusia por permitir la entrada de este occidentalismo capitalista. Intentamos durante los años 2000 llevarnos bien con Europa, llevarnos bien con Occidente, llevarnos bien con la OTAN. Oye, queremos ser parte de vosotros. Y vosotros nos respondíais con patadas, de no, fuera de aquí, bichos. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, ya en 2008 empezasteis con lo de ¿y si Ucrania y Georgia entran en la OTAN? O sea, 2008, el año de la separación unilateral de Kosovo contra Serbia, que obviamente en Rusia se lo tomaron muy a la personal. Luego la invasión georgiana contra Osetia del Sur y Abjasia. La sugerencia de, oye, ¿y si Ucrania y Georgia entran en la OTAN? Y lo del escudo antimisiles de George W. Bush. ¿O escudo antimisiles? ¿Escudo antimisiles contra quién? Contra Irán. Pues si queréis un escudo de antimisiles contra Irán, os lo decís a nosotros y os ayudamos. Si es que os hemos ayudado en Afganistán. ¿Quién fue el primero en llamar al presidente estadounidense en 2001 después de los ataques a las Torres Gemelas y demás? Putin. La colaboración atlántica, la colaboración de Occidente y todo. Claro, estamos ahí. ¿Quién apoyó para su invasión a Afganistán? Putin pensando, sí, vamos a modernizarnos, vamos a ser parte de ese Occidente, de ese mundo ganador de la Guerra Fría, es verdad, nos desprendimos del comunismo, eso estaba muy mal, no lo queríamos, estaba fatal y ahora estamos con vosotros. O sea, nos hemos destrozado a nosotros mismos, casi medio suicidado, y ahora estamos aquí con vosotros y lo que nos dicen, bueno, no os medio suicidéis, o sea, suicidaos del todo, si es que nos queremos. Claro, cuando en Rusia esa verdad ya era absolutamente evidente, para todo el mundo, ya no era una conspiración de ciertos círculos y demás, sino es que era algo absolutamente evidente, pues ya empezaron a haber cambios. Putin llega de nuevo a la presidencia en 2012 y en 2013 es cuando empiezan las protestas en el Maidán, octubre de 2013. Ya en febrero de 2014 es cuando se da el golpe. Acaban con Yanukovych y demás, que por cierto se fue exiliado a Rusia y en Rusia pues ahí lo dejaron. Dijeron, vente a Rusia, por lo menos que no te maten, que no acabes como Gaddafi o compañía o Saddam Hussein. Pero ni lo mostraron en público ni nada, simplemente pues, por humanismo, que no te maten los de tu propio país, se supone, en ese golpe de Estado. Y a partir de ese 2014 ya era claro de, oiga, no es que quieran meter a Ucrania en la OTAN, es que si no la pueden meter de una forma normal, pues la van a intentar meter por las bravas, con un golpe de Estado, que por cierto a Yanukovych le hicieron 2 golpes de Estado, la Revolución Naranja en 2004 y la Revolución del Maidán que terminó en 2014. O sea, 2014. Y Yanukovych, un tipo que venía de ser gobernador de la provincia de Donetsk, porque el tipo Los era dos de Donetsk. exitosos los golpes, Enrique, Sí. porque los dos exitosos, porque en el primero también determinaron, si no recuerdo mal, la victoria de un presidente protanista, exactamente, Yushchenko. Sí, Yushchenko, el tándem Yushchenko y Timoshenko, que de hecho Timoshenko acabó en prisión por corrupta, o sea, imaginaros acabar en prisión por corrupción en Ucrania, o sea, ya la has tenido que armar muy grande. Y Ya, Yushchenko, ya suelta igual, ¿no? Ya, sí, ya, sí. ya, Y ya Yushchenko, liberada. que decían que era un presidente súper popular y demás, después de esas elecciones se volvió a presentar y no obtuvo ni el 10%. O sea, sin todo el aparataje mediático estadounidense remando en su favor, el tipo pues era tan querido como una patada en la espinilla, vamos. Y el que volvió a ganar, o sea, echaron a Yanukovych
en 2000, o sea, en esa Revolución Naranja del 2004. En 2009 se volvió a presentar a las elecciones y consiguió más o menos los mismos votos que en 2004. Y ahí ya, Sí. bueno, dijeron, vale, pues ha entrado este. Y ahí es cuando ya le meten. Y además, una cuestión muy importante con lo del Maidán, que Rusia iba a firmar un acuerdo comercial con Ucrania y la Unión Europea dijo, no, no, tú no lo firmas con Rusia, firmas el nuestro y punto. O sea, Rusia no le dijo a Ucrania, oye, firmas el mío y no el de los otros, sino, oye, con nosotros firma esto, tú ya haz lo que quieras con los demás. Pero la Unión Europea le dijo, no, no, tú no firmes con ellos, firmas con nosotros. Y a partir de esas, pues ya a montarle el Maidán y a seguir y buscar corrupción, no sé qué dices, pero si son todos corruptos, o sea, ¿de qué os quejáis? De que el gobierno... Enrique, además de este libro, realizaste 2 traducciones. ¿De qué cosas? Sí, efectivamente. Pues mira, una es el libro Geopolítica de Rusia, un libro de texto para universidades de Alexander Dugin, un manual que había escrito para la Universidad Estatal de Moscú. Está publicado en Colección Geopolítica, Ediciones Fides. Toda la Bueno, colección después abajo geopolítica es... vamos a presentar los enlaces a todo esto, sin dudas. ¿Y el Y de otro? hecho, hoy, justo hoy, ya me escribió el editor para decirme que ya está publicada la traducción al español de La Revolución de Donald Trump, El orden de las grandes potencias, de también Alexander Dugin. Libros fundamentales pues, para ver, en el caso de geopolítica de Rusia, para entender cómo es que los rusos se ven a sí mismos, comprenden el ámbito de la geopolítica y cómo ven, cómo entienden la historia propia, la historia de Rusia a la luz de esos acontecimientos geopolíticos. Y como siempre digo en estos casos, pues mira, tú ves esto y piénsalo también para tu propio país. Oye, esto me sirve para entenderme a mí mismo, a mi país, mi contexto, mi ámbito continental y demás. Y a partir de ahí, pues en fin, que cada uno saque sus conclusiones, pero sobre todo entender a Rusia a partir de fuentes rusas, porque en el caso europeo, por ejemplo, hay que entender a Rusia a partir de fuentes británicas y estadounidenses, que para empezar todo es, Rusia es mala, Rusia es imperialista, Rusia quiere tener un espacio de injerencia y de influencia en Europa y no sé qué. Y luego dices, ¿y la Unión y Estados Unidos qué tiene en el mundo? O sea, está muy mal que lo hagan, o China está muy mal lo que quiere con Taiwán. ¿Y lo que quiere Estados Unidos qué es? ¿Meter a los chinos en una guerra con Taiwán? Bueno, eso ya sí que lo han conseguido, meter a los ucranianos en una guerra contra Rusia. ¿Y qué van a presionar? Meter a unos, en el caso de Yemen, meter a unos yemeníes, bueno, en líneas generales, a los yemeníes suníes bajo influencia de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en una guerra civil contra los yemeníes hutíes, los chiíes, es decir, una nueva guerra civil Yemen del Norte, Yemen del Sur. O sea, pues, en fin. Y Y también, quien quiera, sí. sí, A- y también lo del curso, si puedo comentarlo un Adelante, por poco. favor. Justamente para ahí quería mi próxima pregunta. Sí, y también, bueno, en CEDEGIS, una página de cursos online, donde, por cierto, los que vengáis, por ejemplo, de conocer al coronel Baños o a don Francisco de Clave Geopolítica, ellos tienen también cursos en línea ahí. Y bueno, es un curso de 40 horas, totalmente en línea, 4 semanas, un tema por semana que vamos a tratar, con clases en vivo, que eso cada día sigo preparando y aumentando todo el programa para cada una exactamente qué es lo que va a haber en ellas, también por actualizar un poco según lo que va pasando, porque, bueno, se hablará de geopolítica, de historia de Rusia, eso no tiene muchos cambios, pero también se hablará de Eurasia, que es eso de Eurasia y el eurasianismo, así como multipolaridad, orden mundial multipolar, porque son cosas muy importantes para entender a Rusia. La geopolítica como marco básico y también la comprensión rusa de la geopolítica, la comprensión de la historia rusa, de conocer exactamente qué es eso de la historia rusa, eh, cómo se mueve, cómo se ha formado Rusia, para entender cómo es ahora y qué es lo que espera conseguir ahora y también qué es lo que esperan otros quitarle a Rusia. El tema de Eurasia me parece también fundamental de contar en cualquier cuestión de Rusia, porque ellos no se ven como un Estado-nación europeo y demás, se ven como una civilización en sí misma y es Eurasia. No es ni Europa ni Asia, es un componente, una tercera parte metida ahí, entre los dos continentes, y de que tiene una identidad civilizatoria propia. Algo, pues como digo, fundamental para entender Rusia, que se puede ver algo muy simple, la dialéctica entre el bosque y la estepa,
por así decirlo, y de cómo eso ha servido para formar y conformar la mentalidad rusa. También un país que sí, la mayoría son eslavo-ortodoxos, digamos, de un ámbito europeo, pero hay pueblos túrquicos, pueblos musulmanes, de religión musulmana, tanto tártaros del Volga como los caucasianos, otros túrquicos más hacia Asia Central, también musulmanes, como los basquires. Luego tienes mongoles, bueno, Moragón los llama los mongoles de Rusia, los buriatos, para que la gente lo entienda rápido, budistas, incluso budistas en zona europea, en la zona, por ejemplo, del Volga, no muy lejos de Volgogrado, Astraján y demás, está la zona de los calmucos, que ahí está, por ejemplo, la ciudad de Listá, con un enorme templo budista y demás. O sea, es un país que tiene unas características propias, una serie de pueblos diferentes, pero que comparten un espacio, una idea política común, y que eso, bueno, se ha articulado de diferentes maneras a lo largo del tiempo, y ahora la gran propuesta geopolítica, la gran propuesta mundial es eso del orden mundial multipolar, de la multipolaridad, que Rusia y China son los grandes precursores de esto desde los años 90, o sea, en momentos francamente complicados para ambos países, pero que ellos dijeron, sí, vamos adelante, vamos a hacer un orden mundial que sea bueno, beneficioso, basado en unas reglas muy distintas y en unas reglas sobre todo orientadas hacia la paz y la cooperación frente a la imposición hegemónica. Porque ya en los años 90 lo que empezaban a ver claramente es que Estados Unidos no era el gobierno de la bondad, no era eso de la hegemonía benevolente, el imperio necesario, sino simplemente era una pisonadora que al que se le ponía por delante lo destrozaba. Y eso tarde o temprano significaría que iban a ir a por Rusia y China, como efectivamente así ha sucedido, porque también es parte de la estrategia occidental, de la estrategia británica y estadounidense. Ese estrangulamiento del corazón de la tierra, del Heartland, de Rusia y China en este caso. No es solo Rusia como en la teoría clásica, sino es un Heartland ampliado a Rusia y China. Interesantísimos los contenidos del curso, Enrique. Los recorría recién por aquí. Primero, una introducción a la geopolítica, después Mackinder, Mahan, Ratzel, cosas más modernas, las escuelas, Brzezinski, geopolítica crítica, después eso aplicado a Rusia. De ahí a un poquito de la historia de Rusia, Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, Eurasia, y seguramente vos metido con los conceptos de Dugin, acá el neurocianismo y Alexander Dugin, y finalmente multipolaridad. Muchos temas también. Bueno, son cuatro temas y van a ser 5 horas de clase por semana en vivo, más luego los contenidos para que los alumnos vayan leyendo. Así que empezamos el 26 de mayo hasta el 23 de junio. El que quiera apuntarse ahí en CEDEGIS, que se apunte y con mucho gusto lo recibiremos como alumnos. Recomendadísimo entonces el curso de Enrique. Enrique, en un ratito comienza, en realidad ya debería haber comenzado, pero obviamente no comenzó, porque nuestro amigo Fernando siempre muy impuntual, pero en un ratito en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, comienza Fernando Moragón con el tema de India y Pakistán. Enrique, querido, un verdadero placer, un lujazo la charla hoy contigo. Muchas gracias por habernos acompañado y el cierre en tus manos. Pues nada, agradecido como siempre por la invitación. 202 programas. El otro día estaba viendo también el programa número 200, ahí con Fernando y su camisa de flores. Y nada, la geopolítica no descansa y como siempre termino en mis programas, el final de un programa solo es el principio del siguiente y venga, váyanse a por un agua, un bocadillo, un algo, que viene Fernando Moragón, cargado con noticias, seguro. Así que nada, agradecido como siempre por estar aquí y a seguir, que hay muchísimo por hablar. Demoledores y demoledoras, en un ratito Fernando Moragón y nosotros hasta mañana. Un abrazo, chau, chau.